Yahualtepuzli, el leñador gigante sin cabeza. Buenas noches. ¿Sabías que hace muchísimo tiempo en México existieron gigantes? Efectivamente, y no lo decimos simplemente porque se nos ocurrió. Hay documentos que acreditan su existencia, escritos de puño y letra por el famoso Fray Bernardino de Sahagún, el cual testificó la existencia de muchas criaturas que salían de toda lógica y que gracias a sus investigaciones y escritos, hoy podemos llegar a conocer, y la historia que veremos hoy comienza así. Yahualtepuzli, o Hacha Nocturna, es una de las leyendas más antiguas de México, ya que data de tiempos prehispánicos. Sin embargo, actualmente no es tan conocida, pese a que durante mucho tiempo inspiraba auténtico terror y espanto entre los mexicanos. Su historia tiene una clara relación con el dios Tezcatlipoca, quien era el señor de la oscuridad. Debido a ello, era común que los antiguos mexicanos le temieran tanto, pues Tezcatlipoca era el amo y señor de las criaturas de las tinieblas, por lo tanto, eran una representación de él mismo. De acuerdo con la leyenda, al dios le gustaba espantar a la gente en las noches, por ello tomaba la forma de Yahualtepuzli, nombre traducido como Hacha Nocturna. Al respecto, Fray Bernardino de Sahagún relata según sus informantes: se hacía oír cuando la tierra del todo se había echado en sueños, cuando ya nadie hablaba en voz alta. Muy lejos se iba a oír, muy amenazador, iba a espantar a la gente y hacerla desmayar. El simple hecho de escucharle o atestiguarle era un mal augurio, ya que su presencia auguraba enfermedades, muertes y derrotas bélicas, pero también, por otro lado, anunciaba buena suerte y la posibilidad de una buena fortuna. Se adivinaba la presencia cercana del gigante debido al sonido que emitía. Era semejante al de un hacha cortando un árbol en medio de la noche. De allí venía su nombre. Hacha Nocturna iba investido de forma semejante a un guerrero azteca, e iba armado con un macahuitl y un chimali o escudo. Quienes se encontraban de frente con Hacha Nocturna atestiguaba la presencia de un ser horrible y aterrador, pues el coloso no tenía cabeza, su pecho se abría y cerraba mostrando sus órganos, y su cuello era semejante a un tronco, que era como un hombre con el pescuezo cortado, con el pescuezo incompleto, con el pescuezo perdido y el pecho abierto, la entraña partida, y dicen que lo que sonaba era su pecho, como si se juntaran sus bordes. Decían los informantes de Fray Bernardino. Sin embargo, había quienes buscaban encontrarse con el nahual, pues se decía que si un individuo lograba tomar el corazón de Yahualtepuzli, podía pedirle todo lo que quisiera. El añorado deseo sería concedido por Moquequeloa, el burlón, que era otro nombre del gran Tezcatlipoca, y aquel a quien se había aparecido, ya fuese un sacerdote, ya un guerrero animoso que hubiese padecido trabajos, tan pronto como lo alcanzaba y contemplaba, le veía el corazón, se lo arrebataba deprisa, se lo hacía para arrancarlo, lo apretaba reciamente con la mano, lo partía, y le pedía que le diera algo, que le obsequiara algo, que le hiciera algún merecimiento, para que lo dejaran en paz. Yahualtepuzli ofrecía una espina de maguey. Sin embargo, el guerrero victorioso debía solicitar por lo menos 4. Esto auguraba que el guerrero capturaría dicha cantidad de prisioneros en la guerra, trayendo consigo fortuna, fama y poder. En algunas ocasiones, el dios llamaba al captor amigo o colibrí, y en otras lo llamaba enemigo para atemorizarlo. El objetivo era hacerle saber a su captor que se había encontrado con algo relativo a su suerte. Un hombre valeroso no debía claudicar en su demanda. Amigo nuestro, colibrí, enemigo, ¿qué me dices? ¿Qué deseas de mí? Déjame, yo te daré lo que quieras. Y entonces lo nombraba, lo llamaba por su nombre, cualquiera que fuese su nombre de noble. Y le decía el hombre que lo había encontrado: no te dejo, que yo te he cautivado. Escribió el fraile, y para quienes se pregunten por qué era tan aterrador, Yahualtepuzli era una figura colosal como de 4 o 5 metros de altura, un gigante, una entidad masculina gigante sin cabeza, que tenía cortado el cuello como un tronco, y el pecho abierto de par en par con el corazón a la vista. Encontrar semejante criatura en las noches y que encima éste fuera en pos de quien lo miró,
Debió ser una experiencia sumamente aterradora, pero también había otra forma de saber qué augurio traería el encuentro con Tezcatlipoca. Era robarse su corazón. Si al día siguiente el corazón de Yualtepuzli se había convertido en espinas de maguey o plumas preciosas, seguramente se trataba de un buen destino, y la suerte sonreiría al valiente ladrón. Mas si por el contrario, el corazón del gigante leñador sin cabeza se transformaba en carbón o tela vieja, se acercaban miserias, enfermedades y muerte para el insensato raptor del divino órgano. Esta respuesta del Dios tenía una relación directa con el comportamiento moral del individuo, es decir, sabía si el ladrón era honesto y buena persona, o si finalmente, quien se había encontrado con hacha nocturna era un cobarde. Nada bueno le podía esperar, pues el Dios aprovechaba para burlarse del individuo y lo atemorizaba, atormentándolo por diversión. Tras el encuentro, la persona vivía atormentado y recibía como fortuna la miseria, muerte y enfermedad. Como ya hemos mencionado, los encuentros con esta entidad fantasmal se registraron en el libro Historia General de las Cosas de la Nueva España, donde Fray de Bernardino de Sahagún relataba a detalle sobre la forma en que esta criatura se hacía presente, primero a través del sonido lejano de algunos golpes, como si se estuviera cortando madera. Muchos de los testigos presenciales confundían a esta entidad con un hombre cansado, cayendo en la trampa para hacer que éstos se le acercaran. En repetidas ocasiones se encontraron cadáveres decapitados y en estado de avanzada descomposición, tal y como representaban a este ser que solo era tronco y con el pecho abierto. Por eso es que la gente de la época le tenía pavor y mucho miedo a esa criatura, y no salían por las noches. Pero aquella persona que lograra verlo y tuviera las agallas de acercarse a él lo suficiente como para tocarle su corazón saliente y palpitante, era merecedor de algún favor, premio o deseo. Como era lógico, la mayoría palidecía de miedo al verlo. Caían desmayados o salían corriendo, pero ese error les salía demasiado caro, pues eran alcanzados y asesinados por Yualtepuzli, dejándoles en las mismas condiciones en las que él estaba. Por ello eran los que pudieran arrancar con sus manos el corazón de este demonio, los únicos dignos y merecedores de pedir sus deseos. Tal vez mayoría pedía riqueza o fortaleza y mejores habilidades para la guerra. Lo interesante de Yualtepuzli es que solo si él consideraba que lo merecía por ser personas honradas y con gran coraje, les otorgaba la buena fortuna y, si no eran dignos, por determinar cobardía o hipocresía, le daba todo lo contrario. Tezcatlipoca, disfrazado de este demoníaco ser, ofrecía a cambio de su libertad puntas o espinas de maguey, las que simbolizaban fortuna, fama y gloria. Los osados que regresaban a casa con más de 3 o 4 espinas eran reconocidos y alabados por su valentía y recompensados por haber tenido el coraje de enfrentarlo. Se cuenta que algunos hombres lograron sobreponerse al miedo. Armándose de valor lograron ser captores del ser de la noche y no lo soltaban hasta que les entregaba las espinas. Logrando así el favor del leñador sin cabeza, lamentablemente la historia de Yualtepuzli fue poco a poco olvidada, tal vez por el terror que causaba entre su gente o por toda la mezcla cultura que llegó con la conquista, arrasando lo que se conocía como parte de las raíces culturas prehispánicas, pero las historias aún pueden prevalecer a través de la palabra de sus pueblos, pues con uno que la recuerde puede contarla, y así no se olvidará jamás.